aquí ya con ustedes el compromiso, precisamente para platicar un poquito sobre cómo protegernos en temas de contratación. Me he encontrado con muchas empresas, muchos clientes que realizan la contratación de palabra. Y lamentablemente de palabra, pues no hay nada por escrito. Y el documento es ley, chicos. El documento es ley tanto para protección de ustedes como negocio, como pequeña empresa, pues también es protección para el empleado. El trabajador también busca esa estabilidad y el contrato se siente un poquito más en cuestiones más seguras con un contrato. Entonces, bueno, se me dio esta oportunidad precisamente porque uno de mis clientes me comentó que no daba contrato y pues se me ocurrió hacer este pequeño live precisamente para platicarles cuáles son pues las prácticas, cuáles son las situaciones que se pueden presentar en caso de que no den contrato y cómo contratar a la gente, qué es lo que debo de hacer para contratarla. Entonces, bueno, primeramente, pues quiero darles una estadística por parte del INEGI. Más o menos del 2023 se dieron 400, aquí tengo mi acordeoncito, más de 402,000 casos de demandas laborales, conflictos laborales. Imagínense la cantidad. Cuando ustedes van, digo, si no han tenido la oportunidad de ir a las juntas de conciliación, bueno, ya no son juntas, pero bueno, todavía hay casos del 2019 hacia atrás. Ustedes llegan a las oficinas y es un mundo de gente, tanto por parte de los patrones como de los trabajadores que llegan a demandar. Entonces hay que evitarnos lo más posible y nos podemos proteger mucho en el sentido de hacer las cosas como deben de ser. Entonces, ¿cómo contratar? Miren, hay errores, hay malas prácticas que tampoco voy muy de acuerdo con ellas y se las voy a comentar aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible, también con algunos ejemplos, algunas situaciones en las que pueda darles utilidad a ustedes. Y más que sean pequeños negocios, digo, no soy una empresa muy grande, soy una pequeña empresa, sin embargo, sí trato de protegerme al máximo y recomiendo mucho que tengan a un abogado. A lo mejor no lo tienen de manera física, no lo tienen todo el tiempo, pero sí tengan a la mano los datos de un abogado laboral para que los pueda asesorar en la elaboración de contratos, para que también ustedes estén protegidos y den más seguridad a los trabajadores. Entonces, bueno, prácticamente he visto mucho el que el contrato es de palabra, no hay nada por escrito y más vale prevenir que lamentar. No conocemos las intenciones ni de un lado ni del otro. Un trabajador, una persona, cuando llega a trabajar o buscar trabajo, pues busca esa seguridad en cuestión al contrato. Entonces, cuando no damos un contrato, no les extrañe que en menos de una semana igual y se va. ¿Por qué? Porque está buscando algo que se sienta un poquito más seguro. Digo, el contrato por ambas partes, pues nada es seguro, pero por lo menos que se sienta con esa parte de que, bueno, cumplen con lo que viene en el contrato. Entonces, sí les recomiendo mucho utilicen contratos. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante los tipos de contrato y los estilos, ¿vale? Entonces, hay muchas malas prácticas. Y en un momento les voy a platicar cuáles son esas malas prácticas. Les digo, tengo mi acordeoncito para que no se me escape nada y darles a todo detalle la forma en que pueden respaldarse. Si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, pónganmelo en el chat. Aquí yo los voy viendo para irles contestando con mucho gusto, porque cuando empiezo me sigo. Soy de mucho verbo, me encanta. Entonces, pero no se los quiero hacer muy largo porque sé que muchos estamos trabajando, entonces, tampoco se los quiero hacer demasiado largo. ¿Qué beneficios
da el tener un contrato? Bueno, formalizas la palabra, formalizas las obligaciones del trabajador, formalizas cuáles son tus obligaciones como patrono, cuáles son los derechos del trabajador, los horarios, días de pago, etcétera. Todo va estipulado dentro del contrato. Entonces, esto les da más estabilidad laboral a los trabajadores, lo cual se van a poner más la camiseta, te van a recomendar hasta con sus amigos, con sus familiares, con gente conocida, de que vengan a trabajar contigo. Qué bonito es el que llegue la gente y te diga, oye, ¿qué crees? Que mi primo está buscando trabajo. Y le comenté de aquí y pues igual y viene o me da su CV y yo te lo traigo. Esa parte es muy, muy padre, porque quiere decir que tu ambiente de trabajo, la gente está contenta. No te voy a decir que van a hacer fiesta todos los días, sin embargo, están contentos con tu forma de trabajo, con tus condiciones laborales, que están bien. Entonces, eso ayuda mucho también a tu imagen. Y cumples de manera legal en cuestión a seguridad social, en relación al tema de la Ley Federal del Trabajo, todo lo que estipula. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un contrato? Las multas. ¿Qué multas? El seguro social. Digo, vamos a poner un ejemplo como si fueran, digo, algunos me conocen, algunos a lo mejor son de mi rango de edad, pero bueno, vamos a poner el ejemplo de Remy. Remy, mala suerte, niño mala suerte. Tienes la mala suerte de que tu trabajador viene al trabajo en la mañana muy campante y bajando el transporte público pisa mal, se cae y resulta que se tuerce el tobillo. Y se va al seguro social, ya no llegó contigo, se fue directo al seguro social. Y llega al seguro, pues no lo atienden porque no tiene IMSS, no tiene las prestaciones, y te llama, oiga, ¿qué cree? Que estoy aquí en el seguro, pero no me quieren atender porque me dicen que no estoy dado de alta. Ok, ya el trabajador puso en alerta al seguro social, quiero decirles. En segunda, si lo atienden ahí, a ti como patrón te va a salir un ojo de la cara. Te sale más caro que un hospital más caro que pueda haber en la Ciudad de México. Yo les recomiendo que los den de alta ante el seguro. Ok, voy a poner el ejemplo de mi cliente. Los tiene dados de alta, pero no tiene contrato. Entonces, sí tiene ya una parte formalizada, pero la otra no. Entonces, aquí después vamos a ver un detalle también ahí, en que los puedes tener dados de alta en el seguro social. Aquí, ¿qué pasa? Que si el trabajador te demanda, tú no tienes un contrato desde cuándo está trabajando contigo. Tú lo diste de alta, por ejemplo, el día de hoy, 17 de octubre, y resulta que el día 15 de enero te está demandando, pero dice que ya lleva mucho más tiempo trabajando contigo y que él se dio cuenta que apenas lo dieron de alta y lo está demandando porque no tiene nada, no hay contrato, no tiene nada. Entonces, imagínense ustedes entre la indemnización, porque quién sabe qué fecha dio el trabajador de que él está con ustedes, y más aparte las multas, porque obviamente la demanda, pues también le notifican al Seguro Social y ahí te vienen los requerimientos por parte del IMSS, que si tienes que pagar la multa, más recargos, etcétera, etcétera. Entonces, evítense ese tipo de problemas. Entreguen un contrato, la palabra se va con el aire. Entonces, un documento donde tengan estipulado cuáles son las obligaciones de ustedes como patronas y al trabajador. Entonces, esas son. Y bueno, también pierden talento. Hay talento muy bueno, pero por la falta de seguridad de ellos ante el negocio con quien estén trabajando, pues claro que sí dificulta el que se sientan con la camiseta puesta. Entonces un contrato formaliza tanto tú como imagen de negocio, como imagen de empresa, estás formalizando ante esta persona. A lo mejor después se te va porque encuentra algo mejor o porque está buscando otras oportunidades diferentes.
Eso no lo podemos negar ni tampoco lo podemos detener ni amarrarlo con un contrato. Pero le hace sentir con más seguridad, al menos el tiempo que esté contigo, y si puede durar mucho tiempo, que mejor. Entonces, eso te da a que retienes a un talento, un buen talento, que puede valer mucho la pena tan solo con las prestaciones y con un contrato formalizado. ¿Cómo formalizarlos? Aquí vienen los detalles de los contratos. ¿Cuáles contratos? ¿Qué contrato puedo dar? Si yo apenas estoy arrancando. Okay. Hay varios contratos. Les voy a hablar del primer contrato. Contrato por capacitación o inicial. Este contrato, que normalmente lo ocupan la mayoría como contrato por tiempo determinado, pero realmente no ese es el contrato. El contrato por una capacitación, tal cual el nombre lo dice. Yo les recomiendo que con su abogado redacten cuáles, o en una hoja que pongan ahí cuál es la capacitación que va a estar percibiendo esta persona al inicio, desde que entra con ustedes. Este tipo de contrato para personal operativo no debe ser mayor a 90 días. Y para personas administrativas de confianza no debe ser mayor de 180 días, es decir, 6 meses. ¿Por qué? Porque hay una capacitación de por medio. Que te llegó el contador, pero tú no utilizas, él ha utilizado el manejo del Compact y resulta que aquí se maneja el ASPEL y necesito que se actualice. Es muy similar, pero sí requiere de cierta capacitación. Ahí lo tienes. Esa capacitación se le tiene que dar y tienes 6 meses para poderlo estar capacitando y viendo sus mejoras en cuestiones de productividad y de resultados. Ah, pues que tengo el personal operativo. Ah, ok, esta persona va a manejar un montacargas. Requiero que se capacite en el montacargas. Yo quiero ver y garantizar que la persona sabe manejar el montacargas. Entonces se le va a dar esa capacitación y cuando la finalice se anexa a su expediente ese documento, constancia, certificación, lo que ustedes quieran darle. En ese momento se anexa en expediente de que ya cumplió con esa capacitación y cambia el tipo de contrato. ¿Okay? Como les digo, operativo no más de 90 días. Ahora, vamos a ser más directos. Cuando a veces nos llega gente que vamos a contratar, área de limpieza, vamos a poner un área de limpieza. Resulta que tienes una vacante para limpieza en tus oficinas y vas a contratar a la persona. Si tú manejas cuestiones en tema de seguridad laboral, seguridad en el lugar de trabajo, sí requiere de una capacitación, porque tú tienes tus propias políticas de seguridad dentro de las instalaciones. Entonces sí requiere saber y conocer el uso de los químicos, cómo es el resguardo de los químicos. Todo esto se lo tienen que dar por cuestiones de seguridad. Sí lleva una capacitación. Pero si tu negocio dices, no, yo no tengo nada de eso, apenas estoy arrancando, ¿qué voy a tener de seguridad? Y la voy a contratar de manera directa. Pero quiero conocer cómo es su desempeño, quiero conocer que ella también o él se sientan a gusto dentro de mi negocio. Está el contrato por tiempo determinado. ¿Para qué? Para conocer cómo se desempeña, saber que sí está bien, o contrato inicial, que también lo podríamos manejar como un contrato inicial, no por capacitación, simplemente es inicial para conocer cómo se desempeña esta persona. Pero como no hay una capacitación como tal de por medio, algo que impida realizar sus actividades, entonces no puede ser mayor a un mes. ¿Por qué? Porque pues ¿qué le vas a capacitar? No puedes tenerla más de un mes con un contrato temporal, un contrato de tiempo determinado, porque no tiene caso. O sea, sí, conoces a la persona, conoces su desempeño, cómo se desenvuelve con los demás,
y cómo le vas a ir explicando en el onboarding cuando le vas dando, le presentas, ahora sí que le das un recorrido dentro de tu negocio o de tu empresa o de tu establecimiento, aunque sea una tiendita, cómo es el establecimiento, dónde está el resguardo, etcétera. Todo eso se lo das en el onboarding, pero no requiere de más de un mes. No es una capacitación técnica, algo que lo es más bien, no es un, sí, no es una capacitación técnica, ¿ok? No es algo específico. Entonces sí les recomiendo mucho que en el caso de que no vaya a existir una capacitación como tal, un contrato por tiempo determinado, un mes, y vamos, ya le damos el siguiente contrato. Entonces, esto es en el caso de contrato por capacitación. Tiempo determinado, este es el que les digo, es un tiempo, es una temporalidad en específica. Otro ejemplo, resulta que tiendas departamentales, desde lo que es el Buen Fin hasta la primer quincena de enero, pues está más saturado, tienen más carga de trabajo, necesitan vendedores, necesitan más atención al cliente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a contratar personal temporal desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero. Son 2 meses. Pero ya tienes en específico el tiempo que va a durar esa temporalidad, en específico. Entonces armas un contrato por tiempo, por tiempo determinado, especificando el puesto que va a estar desempeñando y al final normalmente es donde viene la fecha, colocas la fecha de ingreso y la fecha del término de ese periodo, de esa temporalidad. ¿Ok? Ese es el segundo contrato. Existe el tercer contrato por una obra determinada. ¿Qué es esto de obra determinada? Ok, cuestiones a construcción, minería, tenía otro aquí apuntadito, un auditor. Ellos específicamente tienen una obra, ahora sí que algo específico, algo, una actividad, la cual no conoces el tiempo de término, pero sabes cuál es la obra. Por ejemplo, un auditor. Un auditor llega a la empresa, vengo a hacer la auditoría y vas recopilando los documentos, toda la información que necesitas para poder dar un dictamen sobre esa auditoría. Entonces no sabes el tiempo que te vas a demorar porque dependes también mucho de la información que te dé el cliente. Entonces puede llegar a demorarse. Tú puedes decir en 3 meses la termino, pero quién sabe, igual se alargue. Entonces aquí el contrato no tiene un término. Sin embargo, puede llegar a terminar. Finaliza ese contrato porque la obra ya terminó, pero resulta que a la persona pues le tienes otra obra en específico. Entonces le armas otro contrato que va especificado hacia esa obra determinada. ¿Ok? Va hacia el tema en específico. Perdón, cosas, y tengo mascotas y resulta que ahora empezaron a ladrar. De haber escuchado algún ruidito. Una disculpa, no me habían ladrado hasta ahorita. Entonces, esta es una obra determinada, ¿ok? Y existe el de tiempo indeterminado. ¿Qué es tiempo indeterminado? Es un contrato de planta. Ya es cuando la persona ya firma su contrato y ya no hay más firma de contratos, solo que hay alguna modificación en la ley, algo que tengas que hacer modificación dentro del contrato, pero la fecha de su ingreso es la misma. O sea, no cambia la fecha, simplemente fue actualización, ¿ok? Pero es un contrato de planta, ya es por el tiempo, ya sea que tú lo finalices en algún momento o el empleado pues renuncie, ¿no? Termina la relación de manera directa. Entonces es un contrato indeterminado. Ahora, con las nuevas normas, con la situación de la pandemia, que se cerraron muchas cosas, empezamos a trabajar desde casa, se presenta la norma 35. Bueno, la 37 ya fue después, pero es para el teletrabajo, la norma 37. Y aquí hay un contrato en específico
que es contrato por tiempo, ya sea determinado o indeterminado, pero hay que especificar que es teletrabajo. Digo, la mayoría lo conocemos de forma coloquial, home office. Sin embargo, en documentos yo les recomiendo que no coloquen la palabra home office, porque la palabra en México no es reconocida, es una palabra americana. Entonces pongan teletrabajo. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí se especifican cuestiones más específicas de seguridad, se manejan políticas de seguridad de higiene dentro del contrato. Dentro del contrato se especifica el lugar donde va a estar desempeñando esta persona sus actividades. Por ejemplo, resulta, el teletrabajo es mínimo 3 días a la semana en casa y los otros 2 días en oficina. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener a la persona dentro de casa trabajando, pero resulta que los días miércoles va a casa de su mamá y trabaja desde ahí. Pues tiene que especificar el domicilio. ¿Por qué? Porque también debemos conocer las condiciones físicas que tiene para trabajar en el domicilio de su mamá. No vaya a estar trabajando pues en la cocina o sentada en un sillón o sentado en un sillón donde no puede ni siquiera cargar la máquina o la máquina le queda muy retirada o no tiene una luz suficiente. En la silla no es ergonómica. Ese tipo de cosas hay que analizarlas. Nos tiene que dar todos los domicilios donde está realizando las actividades y qué días lo realiza ahí. También hay que especificarlo dentro del contrato, porque le pasa algo. Digo, como les digo, en Remi, algo le sucede al trabajador y resulta que ese día su mami le habló y es que necesito que estés aquí porque pasó esto. Y bueno, voy para allá y se va a la casa de su mamá, pero resulta que ese día tú lo tienes marcado a que trabaja desde su casa. Y resulta que llega a la casa de la mamá, había un cable atravesado, se tropezó, se fue de hocico y se pegó y se torció la muñeca. Por tratar de agarrarse, se torció la muñeca. Ya es un accidente de trabajo, pero lamentablemente estaba fuera de su lugar de trabajo de ese día. Entonces, lo indispensable aquí es esa comunicación con la persona que tienen en teletrabajo. ¿Dónde vas a estar? Ahora, que me dicen, oye, es que quiero tener gente en teletrabajo, pero no tiene un lugar en específico y se va a la cafetería de la esquinita, a la cafetería Coffee, Coffee Hot, como quieran llamarle. Y se va a la cafetería de la esquina. Ah, pues es que ahí tengo internet y ahí me conecto. Yo les recomiendo que no hagan eso. Porque para ustedes como negocio, como empresa, como empresario, tienen el riesgo de que el trabajador esté en un alto riesgo en cuestión a seguridad. Desconocen cómo estén las condiciones de la cafetería, si a lo mejor al cruzar la calle viene un carro empedernido o el camión y se lo lleva de corbata. De verdad que no lo sabemos. Son cosas externas que desconocemos o está en el lugar explota porque estaban cocinando algo, se escapó el gas y resulta que también el empleado resultó con algunas lesiones. Este tipo de cosas los pone más en riesgo, son cosas externas, no es algo que podamos nosotros controlar. Entonces yo les recomiendo que no sea en la cafetería de la esquina, de preferencia. Si lo hacen, de verdad que es un riesgo muy alto. Tienen que analizar todos los riesgos para conocer cuáles van a ser las medidas de prevención. Eso ya es en tema de la norma 37. Ese es otro tema muy aparte, pero bueno, quiero especificarlo porque sí hay que especificar en el contrato, perdón por la redundancia, sí hay que especificar el contrato, lugares de trabajo, cuáles son las condiciones de ese lugar de trabajo para saber en qué riesgo se encuentra nuestro trabajador. Si requiere de una silla ergonómica, pues tampoco vas a comprar silla ergonómica para tu trabajador en los 3 lugares o 4 lugares o donde vaya a estar haciendo su trabajo.
tienes que especificar con el trabajador cuál va a ser su lugar principal de trabajo, porque ahí es donde tú le vas a dar esa herramienta para poder realizar su trabajo. ¿Ok? Ahí sí lo tienen que especificar. Ahora les quiero comentar un poquito sobre qué documentos, qué papeles requiero, tanto yo entregarle al trabajador como el trabajador me tiene que entregar a mí para su expediente. El expediente es importantísimo. ¿Por qué? Porque vienen los papeles que te firma el trabajador, donde vienen muchas especificaciones de su jornada, de su horario de trabajo, qué días va a estar trabajando en la oficina, cuál es el reglamento interior de trabajo. Todo esto va dentro del expediente. Entonces, una de las cosas, y aquí voy a poner un pequeño asterisco de aprendizaje, cuando cuando son candidatos y van contigo a entrevista para ese puesto que tú necesitas, no tienes a alguien de recursos humanos, no tienes al abogado al lado de ti y necesitas a alguien, dile a tu abogado que te proporcione un aviso de privacidad. ¿Por qué? Esta persona va contigo para una entrevista y te entrega un CV y te entrega una solicitud de empleo y te platica sobre su vida, con quién vive. Hay muchos temas sensibles, muchas cuestiones sensibles que aquí te platica el trabajador o la persona y viene dentro de su CV o viene dentro de su solicitud de empleo. Y son datos sensibles. Entonces yo les recomiendo que desde ese momento le entreguen el aviso de privacidad, que el uso es únicamente para reclutamiento, para evitarse algún tipo de demanda. Cuando empezó esto del aviso de privacidad, se los comento como un paréntesis, hubo una farmacia que no aplicaba el aviso de privacidad y llegó el candidato, llenó la solicitud, entregó su CV y al salir de ahí se fue directo a hacer la demanda, porque no le entregaron ningún tipo de aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque al final están teniendo datos personales de la persona que llegó contigo. Entonces, sí les recomiendo muchísimo los avisos de privacidad, que los tengan, porque eso es algo que también los respalda en el sentido de para qué es el uso de esa información. Ahora, hay muchos establecimientos, muchas oficinas, a veces hasta comparten oficinas, están en coworker, y resulta que hay cámaras por seguridad del mismo negocio, del mismo edificio donde ponen este tipo de mecánicas de oficina y tienen cámaras. Entonces también dentro del aviso de privacidad, si utilizan cámara, deben especificar que requieren de esas cámaras y que se utilizan para seguridad de quien visita el establecimiento. Entonces deben de colocarlo para que ustedes lo tengan y se protejan muchísimo en cuestión de información. ¿Ok? Se los pongo como un comentario extra porque ese también debe de ir en expediente. Junto con el contrato. Cualquiera de los contratos que ustedes proporcionan. Si me dicen, oye Fati, es que yo quiero contratar como freelance a alguien que sea externo, alguien que esté a lo mejor en España, yo estoy aquí en México, pero en España, bueno, contrátalo como freelance. Se les da un contrato donde él presta el servicio desde esa entidad, cuáles son sus condiciones, pero en cierta forma tú no tienes una condición que tienes que especificar de trabajo. Te tienes que conectar de 9 a 6 y tienes que entregarme tus reportes tal día en tal horario. No, porque es alguien independiente. Él te indica, aquí es al revés, él te da su contrato de servicio y te indica sus horarios, te indica cómo va a estar haciendo los reportes para el proyecto, te va a entregar como un machote o un proyecto ya ahora sí que estipulado con una gráfica, días, fechas de lo que él va a estar haciendo y cuáles van a ser sus adelantos. Pero es freelance, es externo, pero debe de haber un contrato, aquí ya es un contrato mercantil donde ya te está proporcionando un contrato de servicios, una prestación de servicio. No es un contrato de relación laboral directa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué debo de tener en el expediente? El contrato firmado por el empleado
Y no se les olvide entregar copia del contrato al trabajador. Es indispensable. Lo idóneo es que le entreguen su copia. No pasa nada. Digo, si lo tienes todo legal, no pasa nada. Copia del contrato y tú quedarte con tu original en expediente. ¿Ok? Aviso de privacidad, como les comentaba, es indispensable que también lo tengan en expediente. Yo sé que van a decir, oh, pero es que es muy extenso el expediente. Si es complicado, hay que tenerlo, pero lo más completo posible. Y ténganlo en la mano, en buen resguardo, bajo llave, para que nadie más toque esos datos, esos documentos. Carta de confidencialidad. La mayoría de los trabajos se requiere de cierta metodología, de cierta maquinaria, información de clientes, tu propia información. Es confidencial tu proceso, tu parte interna es confidencial. Entonces sí les recomiendo que le entreguen una carta de confidencialidad al trabajador, ya sea que trabaje desde oficina y mayor todavía si está en teletrabajo, porque está externo. Entonces, toda esa información que llega a manejar pues, está de manera externa. Entonces, ¿cómo sabes que no está divulgando este tipo de cosas? Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado en tema de confidencialidad y la confidencialidad de tus propios clientes. Esa es una. Carta de entrega de equipo. Si tú tienes que entregarle al trabajador algún tipo de equipo, por ejemplo, teletrabajo. Pues le entregué la silla ergonómica, se la entregaron directamente en su domicilio, pero requiero de una carta de entrega de la silla ergonómica de tal y tal, y vaya, todas las especificaciones que vienen en la factura, lo puedes colocar ahí y el trabajador te firma de que la tiene en su domicilio. Y también tiene que darle un cierto cuidado, porque es una herramienta que te proporcionó la empresa. Digo, la vas a tener ya en tu domicilio, ¿no? Pero renuncio y ven por tu silla. Pues, eso es de olvidarse, ¿no? Pero si das una computadora, si das un celular, si das un radio, lo que tengas que dar, especificar en una carta es un como tipo inventario de lo que le estás proporcionando al trabajador. De igual manera, si es alguien que te hace mantenimiento, pues qué equipo tienes, que está el taladro y tengo la llave de tuercas y tengo todo lo que tú tengas, hacer un inventario y que te firme de qué es lo que tiene y en qué lo va gastando. Por ejemplo, ese tipo de material, pues es que tuve que colocar una luz, un foco, porque el vecino no veía bien y me pidió que le colocara un foco, pero requerí del tornillo número tal. Y ahora sí que tiene que levantar cuál fue el servicio que realizó. Entonces, bueno, estoy dando ejemplos, ahora sí que me estoy yendo a un extremo a otro, pero bueno, son los equipos que tú proporcionas al trabajador para que tengas un registro y el trabajador te firme de que es el equipo que se le está entregando y las condiciones que tiene ese equipo. Después de ahí, carta de autorización. Van a decir que autorización de qué. Ok, cuando es teletrabajo, eh, pues tienes que revisar las condiciones en las que está en su domicilio. Si no hay algún riesgo, si cuando conecta la computadora no queda el cable atravesado en el pasillo, que eso es un riesgo, pues puede tropezarse, caerse, golpearse, miles de cosas. Todo eso tiene que haber una revisión por parte de seguridad y higiene. Muchos al ser chiquitos no lo tenemos. Dentro de la norma 37 viene un cuestionario. Es, prácticamente son preguntas que te puede contestar el trabajador que va a estar en teletrabajo, home office, para que te lo vaya contestando y pedirle que te entregue fotografía de la zona donde va a estar, dónde está la ventana, si la luz natural es suficiente, si requiere de luz artificial para que pueda ver mejor y no le brille la pantalla o esté muy oscuro. Si la silla es ergonómica, si el mismo trabajador ya tiene una silla ergonómica, no requieres de hacer la compra,
pero sí conocer las condiciones, que se pueda subir y bajar para acondicionarla a la mesa, que tenga el reposabrazos para que los brazos no estén ejerciendo una presión y después exista un problema musculoesquelético. Hay muchas situaciones que pueden llegarse a presentar con el teletrabajo. Entonces, todo esto debe estar por escrito. Entonces les digo, hay un cuestionario en la norma 37, búsquenla así, hagan un googleo, métanse y pongan norma 37 y les va a aparecer la norma. Hasta el final de la norma vienen hojas, cuestionario de referencia y ahí pueden sacar ese cuestionario, lo pueden imprimir y se lo dan al trabajador para que se los llene, para que ustedes conozcan las condiciones de trabajo que tiene dentro de su domicilio. En la carta que les digo de poder hacer la visita a su domicilio es porque están invadiendo un espacio íntimo, un espacio personal. Entonces, antes se daba mucho el estudio socioeconómico y era visitar al trabajador a su domicilio y se podía hacer sin mayor problema, simplemente se le hablaba al candidato, se le visitaba y punto. Pero ahora tiene que existir una carta en donde precisamente especifique que vas a hacer la visita, por qué es el motivo de la visita y es para conocer las condiciones de seguridad y salud dentro de su espacio de trabajo, porque va a estar desde casa. Ese es como una autorización para que tú lo puedas visitar. Digo, tú como patrón, si es un negocio chiquito y nada más van a estar ustedes dos, pues tampoco vas a estar visitándolo y a ver, déjame sacarle la foto. No, le pueden pedir al trabajador que le saque fotografía de la zona donde está laborando, el piso, que no haya ninguna ondula o que esté mal el piso o que se esté saliendo algo del piso, alguna madera o algo, porque es un probable riesgo. O sea, aquí sí es el pedirle que lo arregle y hacer el pago posterior, que lo facture a la empresa, que lo facture para ti y sí se haga el arreglo. Los cables, hay canaletas que se pueden poner de manera muy fácil, tú mismo lo puedes hacer, así que hágalo usted mismo, que se puede poner la canaleta por la orilla en la pared y te sale donde está la computadora y puedes llegar a hacerlo. Hágalo usted mismo, también se puede, no es algo, no vas a cambiar el fusible, no vas a cambiar los cables, simplemente vas a poner una canaleta para evitar un riesgo. Entonces se puede hacer por techo con la finalidad de que no quede al ras del suelo y haya un accidente. Entonces, bueno, y si no, pues pedir que algún especialista, ahí le dices al trabajador, oye, mira, tengo una persona que es eléctrico y se pueda presentar en tu domicilio para acomodarte ese cable y que no te quede en el piso y te haya un riesgo de una caída. Digo que al final es tanto para el trabajador como para las personas que vivan en su casa, ¿no? El espacio a lo mejor es más abierto o está en su cuarto, está en su habitación. Entonces, pero sí debe tener las condiciones específicas. Entonces, bueno, esa carta también la deben de tener en cuestión a la autorización a la visita a su domicilio. Otra de las cartas que yo le recomiendo ahorita con las cuestiones de temas sindicatos. Dices, bueno, ¿yo qué voy a hacer si le doy un contrato y sindicato? Mira, si tú no manejas ningún sindicato y el trabajador está de acuerdo a no tener sindicato, se le entrega una carta en donde dice que el trabajador está de acuerdo a no tener un sindicato, que está muy bien feliz así y que la empresa le otorga las prestaciones que él requiere y que en caso de que el trabajador quiera formar parte de un sindicato que tiene toda la libertad de hacerlo, simplemente que te notifique a ti para que tú te pongas en contacto con ese sindicato y lo puedas formalizar con ellos, solo en ese caso. Pero sí les recomiendo que lo pongan en una hojita donde diga carta de sindicato, carta de formalización y ahí pongan la especificación en que no requieren de un, de un sindicato
pero que si el trabajador, así especificarlo, si el trabajador así lo desea, puede formar parte de un sindicato siempre y cuando de notificación al patrón con los datos de ese sindicato para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos. ¿Ok? Esa es otra de las cosas. Ya ven que ahorita lo del sindicato, no importa si son operativos, si son administrativos, pueden tener sindicato. Entonces ustedes deben de protegerse en ese sentido. ¿Ok? Ya sindicato y el manejo, ese es otro tema muy aparte, es un tema bastante extenso, que ahí sí sería mejor alguien que se esté especializado en el trato con sindicatos. Ahí sí yo recomendaría más. Si lo quieren el tema, lo podemos dar. Simplemente yo hablo con un especialista que sea específicamente de sindicatos, con el trato de sindicatos. ¿Qué otra cosa debo de tener en expediente? Reglamento interior de trabajo. Yo tengo mi negocio, es chiquito, solamente estoy yo y voy a contratar a alguien nuevo. A partir de que tienes otra persona, debes de formalizar un reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo lo debes de elaborar, les digo, asesoría con un abogado para que lo registren ante la Secretaría del Trabajo, y esa es, como les digo, palabra por escrito es ley. No hay forma de que nadie, que el trabajador llegó tarde 3 días seguidos y lo quiero castigar con otro día y le voy a descontar el día por no haber venido. Está estipulado en el Reglamento Interior de Trabajo en tal artículo y se aplica el descuento. Y no hay nadie que te diga que no lo puedes hacer. Sin embargo, si no hay un Reglamento Interior de Trabajo, aunque lo hagas, no es válido. No es válido porque no está escrito. Entonces, ¿qué les digo? Todo por escrito. No den por hecho las cosas. Desconocemos qué intenciones tenga la otra persona. Desgraciadamente, pues, si en familia sucede, pues imagínense, puede pasar con alguien externo. Digo, hay empresas, desgraciadamente, sigue existiendo empresas muy abusivas, desgraciadamente, y entiendo a los trabajadores cuando quieren demandar, pero cuando no lo somos y tratamos de hacer lo más posible por los trabajadores, dicen que el área de recursos humanos es inhumanos y no lo vean así. Recursos humanos es el intermediario entre la dirección o el dueño, el propietario y el trabajador. Entonces se trata de mediar y trata de ver, bueno, a ver, el trabajador pues quiere esto y pide esto, oiga, pues mire, tengo esta opción y podemos hacerla así y no costar tanto a la empresa. Desgraciadamente ahorita ya el área de recursos humanos es analista de recursos humanos. Todo es número, todo es poderle llegar con esos números a los dueños, porque ellos lo que ven son números, digo yo lo veo, son números, en el que si veo un número en rojo digo, a ver, espérame, esta me está causando ruido, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, todas estas cositas pues nos van afectando, entonces sí es importante que registren todo por escrito. Más vale que se puedan proteger. Cuantos más documentos tengan, más protegidos están ustedes. Yo entiendo que luego son expedientes chonchos, pero hay que tenerlo. De verdad se los recomiendo muchísimo. Y ahí al final les voy a dar otra recomendación. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa debo de tener en el expediente? El alta de mi trabajador. En cuanto lo doy de alta, imprimo la hoja de recepción ya que ya el IMSS me lo aceptó, ya lo di de alta, guárdenlo en el expediente. Yo entiendo que ya ahorita pues vemos mucho por los arbolitos y lo menos que tengamos que imprimir. Si haces respaldo de tu máquina constantemente, guárdalo en un archivo digital, no hay ningún problema, pero guárdalo para que tú ya lo tengas a la mano y sepas que el trabajador ya está dado de alta y que no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, métalo en expediente porque cualquier cosa, una demanda, que esa a veces no nos podemos librar de ellas, pues ya lo tienes impreso desde cuando se dio de alta el trabajador y lo tienes junto con el contrato
Tienes tu alta, tienes tu contrato, entonces ya está en tu expediente. Guárdenlos como oro. Les digo, pónganlos bajo llave para que nada se pierdan esos papeles. ¿Qué documentos requiero del empleado? Ok. INE en copia. No es necesario mantener documentos en original. Yo entiendo que hay empresas que lo hacen dependiendo de la complejidad del puesto, en muchas ocasiones hasta por cuestiones eh, financieras, porque llevan números, llevan estados de cuenta, hacen pagos, tienen acceso a cuentas, sí les retienen ciertos documentos precisamente para protección de la empresa, que luego no sirven de nada, se los digo, no funciona. Entonces aquí sí es muchas otras cosas que en cuestión a reclutamiento, en la búsqueda de ese tipo de candidatos, para que ustedes puedan asegurar a la persona que se aseguren ustedes y aseguren pues también la intención de la otra persona. Entonces, ¿qué más debo de tener? Acta de nacimiento, comprobante del domicilio, no mayor a 3 meses. Ustedes ven que cuando van a hacer un trámite, siempre les dicen hasta del INE que no sea mayor a 2 meses, que no sea mayor a tanto tiempo. Es real, que no sea mayor el tiempo, ¿ok? Comprobante del último grado de estudios. También depende mucho del puesto al que van a contratar, porque aquí la finalidad es de que comprueben pues que la persona ha realizado esa labor, que ya conoce de esa área o conoce o tiene. ¿Por qué? Porque si están en un contrato de capacitación o inicial, pues ustedes tienen un antecedente de que la persona maneja, por ejemplo, el portal del SAT. Sí, maneja el portal del SAT y se mete y busca mi constancia de situación fiscal y hace mis declaraciones y si se mete a tales apartados. Pero si en el momento de la práctica no lo sabe hacer, ¿qué pasa? Pues no me está cumpliendo con lo que me dijo que decía cuando yo le hice la entrevista, que sí realmente lo sabe hacer. Entonces sí les recomiendo mucho que lo soliciten, lo último que tengan en grado de estudios. Y todo aquello que por cuestiones al puesto requieran algún curso, algo en específico, en el manejo de algo, si lo tengan también alguna constancia, algún reconocimiento, algo que represente que se ha tomado ese tipo de cursos, ¿ok? Para que lo tengan por escrito. ¿Qué otra cosa debo tener? Ok, el número de IMSS, ya sea que sea la baja que le hicieron del trabajo anterior, eh, hoja rosa, ya no les diría hoja rosa porque eso ya quedó muy atrás, de hecho yo todavía ya no me tocó hoja rosa, pero sí documento donde venga el número de seguridad social, de preferencia puede ser hasta su carnet, si lo tiene en el carnet, o algún recibo de nómina donde venga el número de seguridad social completo. El número de seguridad social son 11 dígitos, ¿ok? Para que lo tengan presente. También el CURP impreso, igual de preferencia lo más actualizado posible. Al momento de imprimirlo, en la parte de abajo del lado derecho, si no mal recuerdo, aparece la fecha en que se imprimió el documento. Constancia de situación fiscal. Aquí es otro de los graves problemas con lo que luego nos encontramos, quienes nos dedicamos al área de recursos humanos, en que no tienen la constancia, que tienen que ir al SAT para hacer su registro y que le den su constancia. Es un documento que ya es indispensable. Digo, si hay candidatos viendo aquí la plática, yo les recomiendo que lo tramiten antes de que empiecen a hacer más búsqueda de trabajo, tramítenlo, porque ya es un documento indispensable para cualquier empleo donde realmente los van a dar de alta. Es un requisito. Entonces sí les recomiendo que lo tramiten, que lo saquen y que entreguen ambas hojas, copia de ambas hojas. ¿Por qué? En la primera parte, bueno, vienen sus datos, viene su CURP, vienen datos personales
y en la parte inferior viene el domicilio con el que están dados de alta ante el SAT, que ese es el domicilio que nos solicita cuando hacemos registro en sistemas de nómina. Nos pide que registremos el RFC y el domicilio que indica el RFC. O el bueno, más bien pide el código postal, pero requerimos del domicilio. Entonces, sí recomiendo que cuando les pidan sus papeles ya anexen su copia de su constancia de situación fiscal y que venga toda la parte principal de sus datos y más aparte el domicilio con el que están dados de alta ante el SAT, porque eso lo pide indispensablemente, de que es que ya no vivo ahí y este es mi domicilio. Sí, pero el SAT me pide tu domicilio con el que estabas registrada ante el SAT. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me pide? Ok, en caso de que tú contrates choferes o vendedores, la licencia vigente. Es indispensable licencia vigente, ya sea de Ciudad de México, sea permanente. Digo, ahorita ya van a regresar las permanentes para que lo chequen en Ciudad de México, para que lo chequen el trámite. Que esté vigente para que la tengan ustedes, perdón, y lleven un registro, tengan una relación en un Excel, no requieren de un super programa, de un Excel donde coloquen el nombre de la persona, la licencia, vencimiento de la licencia, precisamente para que sepan cuándo tienen que estar empezando a presionar, para que actualicen sus licencias, sus documentos, igual el INE. Yo recomiendo, ahora sí que recomendación es algo personal, ahora sí que depende de ustedes, pero yo recomiendo que por lo menos al año actualicen documentos, porque pasa que luego el trabajador cambia de domicilio, nadie nos avisa, resulta que está de urgencias en el Seguro Social, te pide el primo una carta al IMSS, la pide con la fotografía, porque de hecho también fotografía infantil de preferencia, tener una por lo menos en expediente, porque luego el IMSS, alguna situación, piden una carta con la foto y el sello del negocio, la empresa o la firma del patrón encima de la fotografía para validar al patrón. Entonces piden ese tipo de documento. Entonces yo recomiendo que también soliciten una fotografía tamaño infantil, tamaño infantil a color blanco y negro, no importa, pero que tengan una foto. Igual al principio por cuestiones económicas luego no les entregan foto, pero sí el estar constantemente solicitando que de favor puedan sacarse una fotografía. No la acepta el IMSS si es digital, el IMSS no la acepta. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, la parte de chofer para que estén actualizadas. Cartas de descuentos. Aquí también es algo muy importante. Si tienen crédito Infonavit, si tienen crédito Fonacot, normalmente cuando los damos de alta, se va actualizando las bases de datos de estas instituciones, pero del Fonacot no, de manera directa no. Entonces yo les recomiendo que el trabajador les entregue una copia en lo que tú puedes descargar el aviso correspondiente a tu negocio, porque, o a tu empresa o a tu persona física, porque viene hacia la persona física, el dato del descuento. Tú puedes aplicar el que tenían el último trabajo, decirle, oye, regálame una impresión, una copia de tu descuento, para que el contador, debes de tener un contador para el cálculo de la nómina, para que el contador pueda meterlo y empezar a hacer los descuentos correspondientes, ya sea de Infonavit o de Fonacot, ¿ok? Para que él esté enterado y también se apliquen los descuentos, porque si no, aplicamos estos descuentos, después quien lo tiene que pagar eres tú. En caso de que no lo hayas aplicado, no te diste cuenta que tenía un crédito, se puede validar. Eso, si quieren, después les doy una práctica muy rápida de cómo se puede validar en caso de que tengan crédito Infonavit. Pueden descargarlo, pero sí es importante que lo tengan al menos desde el principio, para evitar que vengan recargos y luego,
Oye, ¿qué crees, trabajador? Te voy a tener que descontar tanto porque no me habías dicho de tu crédito. Y entonces sí es importante que al principio puedan validar, puedan revisar que la persona no tenga un crédito Infonavit o crédito Fonacot. Otra de las cosas, pensiones alimenticias. Tiene que notificarnos el gobierno de manera directa, nos llega un oficio en el que indica el descuento que se tiene que aplicar por pensión alimenticia. Entonces aquí sí decirle al trabajador, preguntarle, oye, ¿tienes alguna pensión alimenticia? Ay, sí, es que le pago a fulanita o sutanita o perenganita, porque luego tienen varias. Entonces, bueno, necesito que vayas y indiques cuál es tu nuevo lugar de trabajo para que me llegue la notificación y hacer la aplicación de los pagos. Yo como patrón debo de sacar ese pago a nombre de esa persona. ¿Ok? Entonces, ahorita checo sus preguntas, chicos, sus comentarios, para que, por cualquier cosa, ahorita lo reviso. Me voy a terminar, ya falta poquito, para, para dar término y dar seguimiento aquí a sus preguntas. Otro de los documentos que debo de tener es, yo normalmente aplico un cuestionario en cuestión a salud física del trabajador. ¿Qué medicamentos toma que sean por alguna enfermedad ya? eh, Ahora sí que, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que ya es algo crónico, precisamente porque si se nos llega a poner mal el trabajador, en primera ya sabemos qué es lo que toma de medicamento. Entonces, no es porque tú le des el medicamento ni porque tú lo vayas a atender, sino porque cuando hables a la ambulancia, oiga, tengo una persona aquí que se me desmayó y resulta que esa persona tiene hipertensión o es diabética. Si tú lo comentas vía telefónica, oiga, mire, aquí checando su expediente, comenta que tiene hipertensión y toma tales medicamentos. Eso les ayuda muchísimo cuando llega eh, la ambulancia al momento de atenderlo, porque ya tienen un antecedente. Les puedes sacar una copia, les puedes sacar una copia y entregarles una copia cuando lleguen para que tengan un antecedente. Por si se lo tienen que llevar a urgencias, ya lleven esa hoja y el médico que lo recibe ya sepa qué medicamento toma y qué es lo que tiene el trabajador. Muchas veces dicen que discriminación es pedir un estudio médico. Sin embargo, la norma 35, si se echan un clavadito, así como que o le piden a ChatGPT que les haga un resumen de la norma 35. El tema de relación de bienestar del trabajador y estudios médicos, si te pide que tengas un estudio médico, por lo menos del estado de salud básico del trabajador. No es para discriminar y decir, no, por esto no lo puedo contratar porque es discriminación, sino simplemente es por cuestiones de saber qué es lo que tiene esa persona. Se me pone mal en la oficina y ¿qué hago? No sé ni qué tiene el trabajador. Entonces sí es importante conocerlo. Por ejemplo, yo soy diabética infantil, dependo de insulina y tomo medicamento metformina. Entonces imagínense si a mí me contrata una empresa, pues yo tengo que decir lo que tengo, porque me llego a poner mal. Como me ven aquí, puedo estar muy bien y en 2 segundos me puedo llegar a sentir mal. Esto cambia de manera radical. Entonces en algún momento te puedes llegar a sentir mal. ¿Y qué tienes que hacer? Pues que ahora sí que tengas un antecedente, algo por escrito, en donde sepas cómo está el trabajador. Si tienes citas constantes con el médico, tú tener un resumen o ahora sí que lo que el médico le proporciona a esta persona, si se sacó estudios, qué estudios le pidió, si tiene algún medicamento, qué medicamentos está tomando, porque de verdad, sí es importante tener un expediente del trabajador, no porque, bueno, por ejemplo, resulta que mando a la chica a hacerse un estudio médico y resulta que está embarazada. No por eso la voy a, no, ¿qué crees? Que no te puedo contratar porque no saliste bien en tu estudio médico.
es por embarazo. O sea, no nos hagamos. Entonces resulta que el trabajo que yo le voy a poner a hacer es estar en almacén, tiene que estar acomodando cajas, tiene que estar estibando. Es una labor que no la puedo poner a hacer por el riesgo que tengo con que está embarazada. Es un riesgo. Entonces hablo con la chica, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que yo te estoy ofreciendo es un trabajo en almacén. Tienes que estar cargando y descargando mercancía. No te puedo poner en riesgo ni a ti ni a tu bebé. Ahora sí que apenas está empezando tu embarazo, a lo mejor ni siquiera ella sabía que estaba embarazada, resulta que sale embarazada, entonces no la puedes poner en riesgo. Si tienes oportunidad de cambiar a alguien a esa parte y que ella haga algo más administrativo en lo que tiene a su bebé, hazlo. No le niegues la oportunidad de trabajar contigo. Yo entiendo que la incapacidad va por tu cuenta, por el tiempo que tiene que estar cotizando. Pero sí recomiendo que no por esa situación pues no la puedan contratar. Ahora, si no tienes manera, digo, estamos chiquitos, somos pequeños negocios y resulta que no la puedes colocar en otro lugar, sí comentarle, darle una carta en el que indica que está embarazada, pero el trabajo que va a estar desempeñando es de alto riesgo para ella y para el bebé, por lo cual no puede ingresar. Pero cuando finalice su incapacidad, sí puede venir a solicitar de nuevo trabajo. Porque la labor, igual y tenga otra vacante, no lo sabemos, pero dar el aviso, oiga, que creo que ya tuve a mi bebé y ya pasó la cuarentena y puedo ir a trabajar. Entonces ya tú puedas tomar, bueno, déjame, ahorita no tengo vacante, pero aguántame tantito que no debe tardar en abrirse una. Y listo, tienes otra persona lista para llegar a trabajar contigo. Entonces sí, de verdad, no es porque aquí no estoy en el sentido de discriminar, pero sí, si ponen en riesgo la salud de la persona, no es recomendable la contratación. Ahí sí lo comento, porque al final es un riesgo, pero si tienen la oportunidad de darle algo más administrativo, que no tenga que estar cargando cajas, bueno, pues ahora sí que otra persona pues le suba la caja, la acomode y ella lleve inventario o lleve algo, bueno, pues ya lo pueda elaborar. ¿Ok? Pero sí tengan mucho cuidado con ese tipo de examen médico. Sí lo pueden solicitar, pero tengan mucha cuenta en que no por eso es para descartar candidatos. Es lo mismo que en estudio socioeconómico, no por eso voy a descartar a un candidato porque no me cubre con lo que yo estoy esperando de ese estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico normalmente lo aplica o se aplica o lo aplicamos para cuestiones de puestos más de dirección hacia arriba donde manejan dineros. Ahí es donde se aplican ese tipo de estudios. Los que manejan dinero, cajeros, ejecutivos de cuenta, ese tipo de gente, sí les aplican un estudio económico precisamente porque tienen a la mano dinero. Entonces ahí sí se aplica mucho. Entonces, bueno, esos son los documentos que al menos yo recomiendo que puedan llegar a tener en su expediente. Si tienen algunos otros, váyanlos incluyendo cada año, las capacitaciones, todo lo que vaya haciendo el empleado va ahí. Que si tomó vacaciones, formato de vacaciones, meto ahí el formatito. Recuerden que todo por escrito, todo en documento, es un respaldo para ustedes. Registren su reglamento interior, políticas, para que puedan protegerse en temas de demandas. Las demandas no fallan, pero si todo lo tenemos legal, si tenemos un ambiente de trabajo agradable, no le estoy diciendo, hoy un súper, una fiesta, llego a la oficina y es fiesta, no, tampoco, pero que estén a gusto, la gente no te va a demandar. De verdad que no van a hacer eso, porque tienes un contacto directo con la gente, tienes el contacto de ver qué es lo que les hace falta, qué beneficios podrías darle.
no necesariamente económicos, puedes dar el día de su cumpleaños, algo que sea extra, que les puede dar un plus, el reconocerlos, si dan un buen trabajo, un buen desempeño, algo en específico, pues reconocerlos, reconocer ante todos y regañar de forma independiente. Recuerden que regañar a la gente frente a todos los demás denigra, nos hace ver mal también a nosotros como jefe, puede haber un cliente y no es algo que queramos ver. Entonces, de verdad, si van a llamar la atención, llámenla de manera privada, y si van a elogiar a alguien, van a reconocer su trabajo, háganlo frente a todos, que todos sepan. Esta parte competitiva entre todos los trabajadores también es bueno hacerles como estarles picando tantito para que se pongan las pilas y se motiven para sacar el trabajo, los proyectos. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que quería comentarles. Se queda la grabación aquí en Facebook, precisamente para el momento en que quieran verlo. Déjenme checar qué tenemos por aquí en comentarios. Ok. Perfecto. Ok, gracias por estos eventos, son muy enriquecedores. Ay, gracias Daniel, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, todos los que están por aquí. Si tienen algo, por favor, pónganmelo ahí en el chat. Algún comentario, quieran algún tema en específico también, con muchísimo gusto. Este, les voy a dejar la liga de la página de bueno, de todas maneras en la página principal de Quadin, ahí encuentran la página de www.quadin.com.mx. Ahí voy a subir una guía para contratación, una guía que les puede ayudar paso a paso y los documentos que yo les recomiendo que deban de tener en expediente. Y dar seguimiento a las personas, a su gente, es lo idóneo. Entonces, de verdad que les agradezco muchísimo el que hayan estado por aquí. Ahorita no comentan ningún tipo de pregunta, pero si tienen algo lo pueden ir poniendo, aunque ya no estemos en vivo, me lo pueden dejar en el chat y con muchísimo gusto. Si quieren que les platique algo más, algún otro tema, la verdad, como ven, me extiendo bastante, trato de hacerlo resumido y tengo mi acordeón, pero aún así hablo hasta por los codos. Perdónenme si los extendí un poquito, pero un gusto tenerlos por aquí. Espero tenerlos más seguido y dar un poquito más de pláticas, pero sí me gustaría muchísimo que me dejaran en comentarios algún tema en específico. Igual si yo no soy abogada, pero requieran de algún tema en específico, yo me refiero con un abogado que nos pueda hablar específicamente de ese tema, o de un contador. Tampoco soy contadora, pero si quieren de algún tema, si tengo contactos también con contadores, donde podemos platicarles un poquito más a fondo de algo que ustedes necesiten. Voy a tratar de hacer aquí un paréntesis. Estábamos haciendo unas compañeras y yo un en vivo los días miércoles, pero se nos había estado complicando un poquito, tanto a ellas como a mí. Vamos a tratar de volver a hacerlos. De todas maneras voy a hacer un en vivo al mes, donde les pueda ir platicando algunos temas, y por eso les digo que me gustaría que me dejaran en comentarios si algún tema quieren que trate, tanto para candidatos como para empresa, para nuevo negocio, para tu propio negocio, para ti que eres una persona física con actividad empresarial. Con muchísimo gusto, déjamelo en comentarios y yo preparo todo el material. Si tienes tu negocio, la tiendita de la esquina de Don Juan, que la carnicería, que tengo una paletería, una heladería, a todos nos funciona esta información. Entonces yo se las dejo, espero les ayude mucho el que sepan y se amplíen la mentalidad de que me ahorro, con un contrato me ahorro hasta más de 500,000 pesos en una multa y en gastos en cuestión a una liquidación. Entonces yo les recomiendo mucho contratos escritos, papeles, es lo más válido, ¿vale?
Cuídense mucho, que tengan bonita tarde y pues casi para todos, provechito para los que ya estén comiendo. Bonita tarde, que estén bien. Bye bye.